Bueno, ante todo, muchas gracias personalmente a vos, Marco, y a la UAM por haberme convocado y por hacerme partícipe en este hermoso encuentro. Escuchaba el cierre y decía, bueno, no sé si voy a tener demasiado más que decir después de todo lo que ya han recorrido. Bueno, y espero poder aportar en este encuentro. Una consulta, Alma o Juana, yo podría Sí, compartir pantalla con así ustedes. es, está la autorización, doctora Mónica. Ah, Sí, fantástico, muchas gracias. Eh, Vamos a compartir. Eh, bueno, antes que nada, saludar, ¿no? Hola. Por las dudas, ya me presentó, pero era por las dudas un poco plantear de dónde uno viene. Yo he hecho toda mi carrera en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente todavía estoy en la Secretaría Académica junto a Carlos Venancio, que es el presidente del ISUR, de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Arquitectura, y bueno, es muy común, la Universidad de Buenos Aires es nuestra universidad insignia, la más grandota de la Argentina, con 360.000 alumnos y 25.000 alumnos en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Es enorme, como ustedes también, y creo que la única otra experiencia es justamente tanto la UAM como la UNAM de México, de estas características. Y también esto, bueno, hace que muchas de las universidades del país nos convoquen a algunos de los profesores, a los catedráticos o sea, los profesores titulares es un equivalente a lo que afuera se dice el catedrático, eh, cuando abren las carreras. Por eso también mi inserción fuerte en la Universidad Nacional de Rosario. Este, Se pelean con Córdoba cuál es la segunda ciudad del país, pero ahí están, es como la segunda, puede ser la segunda o la tercera, depende quién gane la disputa. Pero un poco también para contar de dónde uno venía. A la charla yo le puse este título, traté de ser provocadora con esto del post-diseño. Te escuchaba, Juana, cuando decías no me gusta el post-COVID. Totalmente de acuerdo, pero tenía que ver con, bueno, ponerle un título un poco provocador. Van a ver que de alguna manera me gusta a veces provocar, pero provocar para el pensamiento, no una provocación sin objetivo, no una provocación porque sí. Y un poco este post-COVID tenía como, post-COVID, post-diseño, tenía como subtítulo esto de aperturas disciplinares durante el COVID. Van a ver que el objetivo no es plantear que el COVID en sí mismo propuso estas aperturas, sino que es como toda crisis ha hecho de catalizador a muchas de las cuestiones que venimos por ahí planteando y que se han sostenido modalidades más convencionales por el proceso, que como todos ustedes, o sea, seguramente voy a decir muchas cosas ya planteadas en estos días. No hay innovación ni tecnológica ni disciplinar si no hay previo una innovación social. Y y siempre esta innovación social corre con tiempos que no tienen que ver con lo exponencial de lo tecnológico, sino que tienen que ver con los tiempos de los grupos sociales. Ejes para irnos organizando en esta charla. Los ejes me parecía primero un poco plantear esto de desde dónde voy a plantear el contexto pandemia y múltiples contextos que hacen a pensar si pudiésemos decir, este post-diseño. Entonces, en este contexto de pandemia, para no pasar por encima muchas de las reflexiones ya hechas y que seguramente coincidamos muchísimo, que creo que son puntos comunes en cómo estamos transitando este contexto, esta incorporación que sí fue exponencial de las TICs, o sea,
no fue algo planificado, todos de un día para el otro nos pusimos al hombro dar clases no presenciales, algunas rupturas que se hicieron más evidentes en esta situación, algunas rupturas preexistentes, algunas señales en esas rupturas que vemos, y después plantear en esta propuesta del postdiseño poco cómo ya estaba esta discusión o estas tensiones del oficio a un campo disciplinar, porque realmente el diseño ha pasado en muy pocos años una transformación que otras disciplinas han llevado mucho tiempo, prácticas que le falta el tilde y paradigma del diseño, mil disculpas, uno cuando ve las presentaciones se va dando cuenta de los errores, y compartir algunas preguntas, porque obviamente en este contexto lo que uno puede hacer de manera honesta es compartir preguntas. Una de las cosas que yo insisto mucho, al menos en las universidades y en la red que estoy trabajando, es no hablemos de educación virtual, hablemos de educación en pandemia, porque ni los alumnos ni nosotros habíamos sido convocados para dar clase de manera virtual. No fue un proceso preparado, no fue un proceso largamente estudiado, no teníamos todo preparado, sino que en este contexto, con una pandemia global, todos tuvimos que pasar a la no presencialidad. Con lo cual, hacer cualquier análisis de esta etapa como educación virtual sería, y me imagino que esto no seré la primera que lo diga, sería parcial. Y esta educación, sí, no presencial, con herramientas virtuales, se da en un contexto de pandemia, con gente enfermándose, con gente con crisis económica y con ciertas situaciones que no tienen que ver con lo que consideraríamos educación virtual, con haber decidido estudiar, por ejemplo, yo haber decidido estudiar algo en la UAM, posibilidades que hoy se abren, ¿no es cierto?, sin duda, y en donde yo pueda organizar mis tiempos, mi vida en función de haber decidido educarme de manera virtual. Coincidencias, digo coincidencias para nombrarlas, para que no es que no lo tenga en cuenta, sino decir, bueno, esto también es parte del contexto. Bueno, nosotros como muchas universidades teníamos un campus, honestamente lo usábamos muy poco, lo usábamos en algunas situaciones, algunas asignaturas lo usaban más. Yo de hecho soy titular en los grados de taller, ¿sí? Tanto sea en diseño industrial, que es la carrera en la que dirijo en la Universidad Nacional de Rosario, como en diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires, con lo cual taller era un lugar donde lo usamos muy poco. Ha habido sin duda, y yo creo que esto debe haber estado muy presente en las ponencias, un trabajo excepcional de todos los equipos docentes, me imagino, del mundo, que de un día para el otro se pusieron las mochilas, pusieron su capital personal, o sea, pusieron sus equipos, su señal, su aprendizaje, su formación que hicieron de un día para el otro, por más que las universidades estuvimos ahí ayudando. Digo, acá hubo un ponerse la mochila al hombro y su tiempo, porque, insisto, no habíamos preparado con todo el tiempo de anticipación que nos merecíamos todos, los docentes y los alumnos, nuestras propuestas virtuales. Una propuesta académica que terminó siendo de calidad no presencial, ¿sí? En este contexto de pandemia, donde el alumno está con toda su familia, donde a veces no quiere ser visto, no quiere que su casa sea vista, o sea, todas estas situaciones también estuvieron presentes, donde quizás en su familia están pasando una mala situación de salud o económica. Bueno, aún así, yo creo que si alguien nos hubiese preguntado el año pasado si era posible dar clases, ¿sí?, en solo 2 meses de los talleres de diseño, hubiésemos dicho que era totalmente imposible. Y acá estamos, después de un año, con buenos resultados,
quizás podrían haber sido mejores, no son los óptimos, pero pongámonos en contexto, todos dimos una respuesta de calidad. Y una participación y compromiso de los estudiantes, ampliando el espacio de participación y de contacto, que también en muchos momentos temimos que no fuese a pasar, y creo que el contexto pandemia, el contexto de emergencia hizo que todos estuviésemos ahí. Dicho esto, me parece, y sigo con este de título Educación en Pandemia, me parece importante explicitar algunas rupturas contextuales. O sea, si acordamos que el diseño es una práctica contextual y que la enseñanza es una práctica de comunicación que siempre es contextual, hubo ciertas rupturas contextuales que sentimos en esta enseñanza virtual, no presencial y en pandemia. Una tenía que ver con cierto contexto institucional, o sea, no ir a los edificios en donde nuestras universidades funcionan, generó una distancia institucional. Sobre todo, por ejemplo, hubo toda una camada de alumnos que ingresó este año por primera vez a la universidad y que nunca pisó, en nuestro caso, nosotros tenemos el calendario distinto porque tenemos las estaciones justo al revés, ¿no es cierto? Nuestro calendario empieza a fines de marzo y termina a fines de noviembre, inicio de diciembre, y nuestras vacaciones estivales son de enero, febrero y parte de marzo. Con lo cual, cuando teníamos que iniciar las clases en marzo, arrancó la pandemia, ¿no? Emocional. Creo que más de un docente ha visto, no solo nosotros, que nos tocaba este lugar de contención, iba a decir supuesto, pero de contención, en donde nosotros también estábamos pasando la misma situación que los alumnos. Pero todos hemos pasado como en 2, 3 WhatsApp o 3 mensajes o 3, o inclusive en el aula, los ánimos al no tener este registro en la presencia del grupo podían subir y bajar rápidamente. Y esto también es algo que se sintió muy fuerte en la enseñanza. El no contexto del edificio, del poder ir a la oficina de alumnado, académicas, a todas esas situaciones que la organización provee y legitima, y las emociones a flor de piel. Temporal, porque todo nuestro tiempo con esta mezcla extraña que tuvimos de casa, espacio, trabajo, nuestro propio tiempo, la planificación donde se explotó y el tiempo realmente fue algo, no solo se habla de fluido, de líquido, pero lo concreto fue que se nos multiplicaron las horas docentes y se nos multiplicaron también las horas como alumnos. O sea, hubo acá una ruptura contextual, temporal y espacial fuertísima. Bueno, y espacial está de más decirlo, no quiero irme demasiado en esto. Alma, cualquier situación que no se escuche, o por favor, interrumpime todo lo que haga falta, ¿sí? Muchas gracias, todo bien. Sí. Entonces decía desde el inicio que también esta educación en pandemia nos permitió visibilizar algunas situaciones que sabíamos que estaban ahí, pero que bueno, uno corría el día a día y lo invisibilizado pasó a estar casi en primera instancia. Lo primero es el corrimiento disciplinar. Nosotros venimos de un planteo muy fuerte disciplinar que viene desde los 90 a esta parte y que está presente, muchas veces está presente de manera parcial en las aulas. Ahora, hoy se nos instaló, porque lo primero que pasó es al tratar de transformar toda la educación en virtual, la primera discusión era, ¿vamos a enseñar igual? ¿Y qué estamos enseñando? O
sea, vamos a sostener un planteo de diseño de, por ejemplo, una maquetación de un libro, ¿no? En el caso de gráfico, o qué pasaba con tecnología, qué pasaba con materias que su planteo es la maquetación, por ejemplo, de un objeto en industrial. Y ahí se empezó, creo que no es fácil separarlos, la discusión sobre si el objeto disciplinar, ese objeto, era la excusa de la enseñanza-aprendizaje, todavía estaba vigente. Y muchas veces esos objetos que nosotros por cierta inercia disciplinar o por cierta hegemonía de un modelo disciplinar no habíamos puesto en crisis, hoy se nos ponían en crisis aún primero por la dificultad más primaria de no poder sostener esa modalidad en la no presencialidad. Y aparte, por decir, y nosotros seguimos haciendo esto, es tan importante ver las piezas de papel o ver los prototipos de piezas que quizás están pensadas o para la digitalidad o para la impresión 3D. El tipo de relaciones que establecían nuestros objetos y el tipo de relaciones que nuestras disciplinas están planteando. Y obviamente esto en cómo se enseña y cómo se aprende. Pero también empezó a dar vuelta, y me imagino también que con esto estoy sumando a una discusión que se está dando, es todos hemos puesto todo el material en soportes virtuales. Y ahí empieza otra discusión, es qué pasa con estos datos, autoría, usos, administración. O sea, en un primer momento salimos a la lucha y a ponernos la mochila, personas soy muy impresiva así, con el cuerpo, pero, y con casi entusiasmo. A mí me pasó que fue como ponerme, dirigir equipos y ver, decir, bueno, vamos a repensar todas las estrategias didácticas y vamos a hacer grandes cuadros en donde no estén los ejercicios, sino los objetivos y los contenidos, y vamos a replantear la tarea. No se puede hacer como siempre la misma tarea. Y un mismo cuadro con los tiempos. El tiempo no va a ser el mismo, porque el tiempo va a tener un sincrónico y un asincrónico con características totalmente distintas. Después del entusiasmo empezaron ciertas discusiones muy interesantes entre el grupo de profesores. ¿Qué pasa con esta información? ¿Quién la maneja? ¿Qué plataforma estamos usando? Esta plataforma depende de Google Suite, depende de nosotros. ¿De quién depende? ¿Y quién administra esta información? La nuestra que subimos y la de los alumnos. Porque estamos en un momento en donde está más que actual esta discusión de cómo se hace el uso de nuestra información. Y entonces, de la mano en cómo se enseña y cómo se aprende de manera virtual, viene sin duda la discusión sobre los datos. Y otro punto muy fuerte es, bueno, porque enseguida nos agarró el entusiasmo de todo este material que estamos haciendo, ya es material para las futuras cortes y los futuros años. Y bueno, y el profesor de metodología e investigación dijo, ojo, ojo, todo cambio tecnológico trae cambios que no tienen, que en primera instancia van a tener un arrastre de los formatos, de los contenidos, de las tecnologías anteriores, o sea, una narrativa donde uno va a seguir de alguna manera haciendo referencia al aula y a la presencialidad. Y acá teníamos como ejemplo desde cómo la televisión continuó con las narrativas cuando apareció como tecnología, tanto de la radio, del teatro, de la fotografía, ¿sí? Y cómo tardaron muchísimos años en construirse narrativas propias de ese medio. Y también nos está pasando con las narrativas que empiezan a tener algunos formatos propios, pero que todavía están de alguna manera rindiendo homenaje o rindiendo o no pudiendo salir
de ciertos formatos, porque todos estamos por default interpretando desde tecnologías y narrativas previas, y qué va a pasar con la construcción de nuevos formatos y contenidos, y saber que estamos siendo partícipes de un proceso que todavía es totalmente inicial, y que tiene que ver con las tecnologías en sí mismo que estamos usando. Ahora, esta pandemia es global, sin duda es global, es indiscutible esto, acá estamos. Ahora, las crisis son locales. Tenemos ciertas crisis que son globales, podemos decir que la pandemia es una crisis global, que viene o que estamos transitando una crisis económica de la mano de esta pandemia a nivel global, pero no se da de la misma manera en cada uno de los lugares. Inclusive política y económicamente se da de manera distinta. Y esto no tiene que ver solo con los países, con las regiones, con las ciudades. Al menos en nuestro país hay ciudades que se han cerrado, ¿sí? Municipios que se han cerrado absolutamente, que han hecho una burbuja, y empieza a haber una situación. La otra vez con María Ledesma, una teórica del diseño, decíamos, hace muchos años escribimos juntas un texto que tenía que ver con la virtualidad y con las nuevas vecindades. Buenos Aires declarada, fue la primera ciudad que entró en la UNESCO como ciudad de diseño en el 2005, y yo empecé con una investigación de un mapa de impacto de diseño, un mapa de impacto de diseño virtual, y este trabajo después se llamó Nuevas Vecindades. Bueno, y me decía, tu trabajo con estas ciudades, que un poco uno decía, ¿por qué ciudades? Y hoy estamos todos en pequeñas ciudades-estados, ¿no? Encerrados en nuestro contexto, pequeñas o grandes, tanto el caso de México DF, que es mucho más grande que Buenos Aires, pero Buenos Aires también es grandota, San Pablo, estas ciudades, como las pequeñas ciudades. Y esto nos plantea algunos desafíos que sería interesante reflexionar. Yo planteaba estos desafíos. Hace solo un año, cuando Marcos comentó de las cosas que hago, bueno, dijo que dirijo un posgrado de diseño estratégico, explicar el concepto de incertidumbre, ¿no? Cómo hoy ya no hace hace falta explicarlo. O sea, ya cualquiera de nosotros vivencia la incertidumbre. Y hace un año era un concepto difícil de explicar porque lo vivencial no estaba. La incertidumbre es algo que como seres humanos siempre vamos a tratar de acallar. Y hoy no es posible, no hay un lugar para certezas. Ahora, acá uno de los desafíos es, ¿y qué va a pasar con la disciplina? Perdónenme si cuando hablo de diseño hablo en sentido amplio, por ahí, por mi doctorado en diseño, que tiene que ver con diseño estratégico, paradigmas y prácticas del diseño, y en mi actuación en diseño industrial y en diseño gráfico, a mí me gusta pensar los diseños como un área proyectual para pensar nuestro entorno simbólico. Y sin duda el diseño nace como hijo del pensamiento moderno, del movimiento moderno, en un momento de la humanidad en plena confianza de la razón y de ¿no? De alguna manera, de la razón del hombre, de la confianza en el cambio, de la confianza en el futuro, en el desarrollo. Y les puse esto de la ley de la incertidumbre de Heisenberg de 1927, no sé, yo lo tengo tapado con las caritas, no sé si es 26 o 27, porque también me parecía que era interesante reflexionar con esto de no necesariamente el momento en que el pensamiento llega a algo es el momento en que podemos nosotros asimilarlo, porque no es que la incertidumbre en la Bauhaus o la Ulm o toda la inclusión del diseño en las universidades no hubiese estado planteado previamente en la teoría, era 1926 o 27, pero recién hoy todos nosotros vivenciamos qué es la incertidumbre.
casi un siglo después. Esta ley que fue descubierta, como una partícula puede estar 2 veces al mismo tiempo en 2 lugares distintos, y que todo concepto de movimiento y de tiempo es una necesidad humana, hace un siglo que fue descubierto, un siglo. Sistemas distribuidos, otro de los desafíos. Todos ustedes como profesores quizás han estado hablando de esto desde la teoría, ¿no? Rupturas de estos sistemas jerárquicos que de alguna manera hoy se nos instalan no solo en la distribución, producción, distribución y comercialización, sino también en los sistemas de representación y legitimación. Y acá ponía como ejemplo mi país en el 2001. Yo no sé, por las dudas hago la aclaración, si ustedes, bueno, los muy jóvenes, ni por edad la veo a Alma acá enfrente, pero en el 2001 nosotros tuvimos una crisis económica, así que se llamó el bendito corralito en la Argentina, que es por decreto del gobierno, los bancos se podían quedar con nuestro dinero, no dárnoslo por un año, no había dinero, fue una crisis espantosa. Y eso fue en diciembre de 2001, en el 2002 empezamos a dar clases. Y pararse y hablar de representación visual, cuando la representación política había caído y la legitimación, era casi imposible. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque cuando las representaciones, los sistemas de representación caen en lo social, también son impactados en las representaciones proyectuales. Y fíjense, yo decía, ¿qué nos pasó en el diseño con esta incertidumbre y en la enseñanza sobre todo el diseño? Porque en la práctica profesional quizás lo teníamos más presente, pero en la práctica profesional, en la enseñanza disciplinar, contenidos más, se suman los contenidos, pero las currículas, la estructura curricular de casi todas las enseñanzas del diseño alrededor del mundo siguen con un esquema muy parecido al que se tenía en la UNI. Y sin embargo, en el medio pasó de todo. El mundo cambió. Y tanto cambió que hoy hablamos de pluriversos, de diversidad. Hoy estamos en el momento de las diversidades, ¿no? En el momento de las diversidades raciales, corporales, de capacidades y de todas las diversidades que me hayan quedado afuera de esta enumeración. Ahí hay un autor que me gusta mucho citar porque me parece muy interesante, que es Arturo Escobar, un colombiano que está trabajando en la Universidad de Carnegie Mellon con el equipo de Maturana y Flores, que escribió un libro muy interesante, es antropólogo de autonomía y diseño. Es una excelente cita para pensar esto de los pluriversos. Y como les decía, en los ejes esto fue, me voy a ver cómo ando de tiempo, está bien, un inicio, una contextualización para el título, postdiseño, aperturas disciplinares durante el COVID. ¿Por qué necesitaba y me hice tan larga la apertura? Porque algunas de las rupturas que planteé, algunas de estas situaciones que por definiciones hegemónicas y por inercia del pensamiento social en relación al pensamiento científico o experto, nosotros arrastramos, y aunque la discusión estaba en nuestros ámbitos, hoy se nos puso en la cara, ¿sí? En la cara, porque había que repensar cómo y qué íbamos en este contexto a enseñar y a establecer como relación de enseñanza-aprendizaje. Mi encuadre, porque yo creo que justamente hablando de la pluriversos y pluriposiciones, creo que lo único honesto intelectualmente siempre es plantear el encuadre. Yo no acuerdo con estas definiciones en tercera persona impersonal, ¿no? El diseño es, creo que cada vez que se plantea
como una única definición, no estamos dando la posibilidad de que justamente, en todo caso, alguien no acuerde con nosotros, y lo importante es que no acuerde, y pueda reconstruir su postura. Por un lado yo les comentaba este proyecto que nosotros venimos trabajando, ya es casi un programa de investigación en la Universidad de Buenos Aires, de dispositivos de visualización de procesos de diseño desde el modelo de paradigma. Y este modelo de paradigma es la tesis doctoral que yo presenté, que es Paradigmas y Prácticas del Diseño, que se basa en dos fuentes. Una tiene que ver con Thomas Kuhn, obviamente, y toda la propuesta de paradigmas, y otra tiene que ver con teoría de las organizaciones y con el enfoque que le da Varel y Morgan en su planteo con el cruce con las ciencias sociales de paradigmas. Lo doy como encuadre. No di mi email, no tengo problema en ampliar el encuadre. Me interesaba en esta instancia nombrarlo. Bueno, campos disciplinares. Y acá a mí algo que me interesaba plantear es cómo el diseño pasó claramente, no solo de un oficio, digo acá, aunque a todos, por suerte todos venimos del diseño, de la arquitectura, porque si nos lo dice alguien de afuera, lo mordemos más o menos, le clavamos los dientes en la yugular, pero estamos entre nosotros y nos podemos hacer chistes inclusive de diseñadores y de arquitectos y esas cosas que nos hacen los demás y que odiamos. Yo mato a alguien si me habla del diseño como oficio, pero tenemos que acordar entre nosotros y en voz baja que nuestra formación apuntaba más a un oficio, a dar servicio a estas industrias a las que el diseño se instaló. No es porque sí que se llamen diseño gráfico, porque daba servicio a la industria gráfica, diseño industrial porque daba servicio a las industrias, y ahí se iban construyendo todas las denominaciones de los diseños. Ahora, cuando las industrias gráficas hoy casi están cerrando y los libros como gran innovación, uno ve que hay una impresora que nos hace el libro en menos tiempo a pedido, si quisiéramos tenerlo en material, porque de hecho todos estamos con bibliotecas que en muchos casos algunos de los libros que tenemos los queremos guardar por el afecto y porque nos gusta el ritual del libro, y hay otros que son solo soportes de información utilitaria que ya no tienen ni sentido que los tengamos en las bibliotecas. Pero este cambio de oficio a disciplina, aunque nos enojáramos con los de afuera, nosotros recién los hemos empezado a sentir justamente cuando hemos salido de esta única definición hegemónica, porque no teníamos problema con la definición de solucionar problemas cuando éramos un oficio que aprendíamos del maestro y realmente nuestro objetivo era solucionarle un problema a esa industria. Ahora, cuando empezaron a darse las disputas por la definición de la disciplina, ahí realmente estábamos en una disciplina, con campo disciplinar propio, ¿sí? Y con disputas sobre las definiciones, que acá estoy haciendo para todos los colegas una clara cita al concepto de Foucault de campos disciplinares, campos de poder, campos de saber, en donde hay muchas posiciones y donde el campo hegemónico es un campo que justamente se actualiza gracias a la existencia de estas definiciones y estas ubicaciones periféricas que van a estar luchando por esta definición. Y hoy en el diseño estamos en esto, tenemos que dar entrada a este campo. Y uno de los lugares donde no le estamos dando tanta entrada, justamente porque desde la teoría de las organizaciones educacionales, por su objeto en sí mismo, por su objetivo, son las más conservadoras, tiene que ver justamente los espacios de educación de diseño. Y acá vamos a ver todas estas, o sea, está de más que les dije los etcétera, porque tenemos desde economía universal, diseño universal, open design, con esta posición que tienen tan interesante, por ejemplo, en la Humboldt en Alemania, de repensar el diseño
codiseño, vamos a tener una cantidad de diseños que no hace falta que se los enumere, seguramente ustedes hasta conocen más que yo, pero como cada uno nos está traccionando a posiciones. Y yo les decía que nosotros en el proyecto de investigación esto lo tomamos como objeto, ¿no? Como objeto de investigación. Y un poco tratamos de llegar a acuerdos en, bueno, y si tratamos de dejar de definir, ¿no? Mi codirectora viene de la filosofía del arte y una vez me agarró y me dijo, ¿qué les pasa a los diseñadores con esa ansia de tener una definición? Yo salí así, porque el diseño no es arte, porque con todas las definiciones que todos sabemos así, que nos salen por default de manera automática, y ella me miró de manera tranquila y me dijo, Mónica, a ver, nadie trataría de definir el arte y no tiene entidad. Y para mí fue fantástico, porque vamos a discutirle la entidad al arte con siglos de teoría sobre el arte y no hay una única definición. Entonces empezamos a trabajar sobre si podíamos tener mínimos factores comunes en todas las posturas de diseño y decir, bueno, a ver, hay una transformación de una realidad y que tiene una orientación hacia el futuro. Eso es una práctica de diseño, sea ontológico, sea codiseño, sea... No estamos hablando de autor, no estamos hablando de problemas, ¿sí? Transformación y realidad. Siempre contextual, siempre situado. ¿Y qué pasa ahora? La gran pregunta, cuando todos estamos muy de acuerdo, al menos cuando charlamos, que estamos dentro de una realidad que se rige por los sistemas complejos y emergentes. Y ahí yo les decía, y esto lo voy a pasar muy por arriba, porque esto es en sí mismo un seminario, este instrumento que nos ayudó tanto para decir, bueno, lo que nunca ponemos en discusión en la enseñanza y en la práctica del diseño es de qué realidad estamos hablando. Y por eso nos sirvió tanto, porque sí, acordamos con transformaciones, pero es la misma cuando uno habla, por ejemplo, de diseño ontológico, diseño para el desarrollo, diseño estratégico, no está trabajando sobre una realidad de carácter estructuralista, materialista, en donde el objeto es crear institucionalidad. Entonces decía Calley, para hacer síntesis, lo que planteamos es, bueno, los 4 grandes paradigmas en cómo se ha pensado la realidad desde la historia de la humanidad. Uno es el paradigma materialista estructuralista, donde vamos a estar desde el diseño y vamos a ver varias versiones, porque a veces nos ponemos a pelear sobre qué es diseño sin decir sobre qué realidad estamos trabajando. Y por ahí estamos trabajando y lo planteamos como dimensiones de la realidad, sin tratar de esclarecer, porque de hecho toda la humanidad lo ha hecho y nunca esta discusión se ha saldado, sino decir, son distintas dimensiones de la realidad en las que el diseño puede trabajar. De hecho, puede trabajarlas de manera de hélice. Uno no puede trabajar en una problemática de diseño para resolver un problema si previamente el empoderamiento, la institucionalidad no están saldadas. Después pusimos como una segunda dimensión la dimensión subjetiva humanista, y es en donde se construyen los valores, las identificaciones. La publicidad tiene, y el diseño publicitario, una larga tradición en esto, pero cuando empezaban a aparecer, por ejemplo, las guerrillas gráficas, el diseño de escenario, de experiencia, no estábamos trabajando en otra cosa que en una construcción de valores. Y se puede ahí solucionar un problema, se puede volver a esa definición del diseño como solucionador de problemas. No, cuando estamos hablando de identidad, de cómo me construyo, de valores, no hay problemas, hay acuerdos. Y después la dimensión interpretativa, estos 4 conceptos de realidad, perdón, los voy a enunciar: materialista, estructuralista, humanista o subjetivo, interpretativo o heurístico, y finalmente la funcionalista. En el interpretativo es donde podemos ubicar y en donde nos hacemos tantos problemas hoy con este codiseño, o sea, todos queremos hacer codiseño, pero es más difícil porque nosotros tenemos un cordón umbilical con la producción nuestra
fuertísimo. Entonces queremos hacer diseño colaborativo, no ser autores, pero después cuando sale algo, no sabemos qué cara poner con eso, ¿no? Y nos cuesta inclusive largar nuestro lugar de autores. Y este lugar de entender la realidad como una negociación de sentidos, en donde los diálogos van a ser los que en todo caso van a construir qué es verdadero, qué es verosímil, y cómo la gente se apropia, es en donde se están construyendo estas posturas de diseño como codiseño, diseño difuso, que concepto que planteó Mancini, todo lo que tiene que ver con diseño de redes o community management, convergencia multimedial y finalmente, y por eso está planteado como hélice, porque en la investigación planteamos que estos son la hélice de sentido que cualquier proceso de diseño de manera visible o invisible atraviesa en un proyecto. Muchas veces, cuando nos llega la demanda, ¿sí?, cuando es solucionar un problema, las otras tres dimensiones ya están resueltas, pero muchas veces no. Y tenemos que arrancar desde darle, por ejemplo, existencia, institucionalidad, construcción de valores, ¿sí? Fíjense todo lo que fue el movimiento feminista y cómo hubo que construir lenguajes, valores para después poder decir. Tuvieron que construirse el empoderamiento, los valores, los diálogos y finalmente uno puede hacer un afiche, pero uno no empieza por un afiche, ni por el botón de pánico. Si no está todo lo otro, no alcanza. ¿Cuáles son desafíos que me gusta decir, brutos desafíos que tenemos por adelante? Bueno, lo primero es nuestros objetos disciplinares a los que nosotros referimos, amamos y estamos unidos por nuestro cordón umbilical, hoy están muchos en discusión o extinción directamente. Y hoy nuestros objetos justamente están, en todo caso, su existencia va a estar dada dentro de sistemas emergentes y distribuidos. Hola. Nuestros formatos de enseñanza, y yo acá soy titular del taller, esto lo digo, insisto, estamos en grupito de diseñadores, de acá para afuera si quieren, esto lo desdigo, pero es entre colegas que lo estoy planteando y como titular de taller. El taller, este taller amado, que viene del medioevo, ¿qué es un taller? Aprender haciendo, viendo al maestro, Da Vinci. Nos pasó desde el siglo pasado hasta ahora una aplanadora. La comunicación ya no es algo que se puede controlar. Los medios saltaron con la virtualidad y hoy estamos en este siglo que ya fue visto por toda la literatura y la ficción como el siglo, acuérdense de todas las películas que vieron en el siglo XX sobre las pandemias. Y fíjense qué nos pasó. Entonces, hoy tenemos que ver los formatos, porque somos diseñadores y sabemos que los formatos, gracias, que los formatos traen sentido. Entonces, no da igual sostener este formato del medioevo. La incertidumbre en una disciplina que es hija del movimiento moderno y que le gustaba tener certezas, que la razón controlara, que la razón solucionara el problema, que el ser humano iba para adelante, para el progreso y para mejor. Y vino el problema ambiental, los problemas de toda la gente excluida, la diversidad, no solo social, sino de posturas de diseño que nos están golpeando la puerta y que nosotros los ponemos en la formación, pero no en la currícula. La estructura curricular hoy sigue siendo muy parecida a hace 40 años. Y situado, ¿qué lugares va a ocupar el diseño en el futuro en Latinoamérica? Esta disciplina que salió hablando de universalidad en la comunicación, de universalidad en la producción, con un estilo muy eurocentrista, y hoy ¿va a ser posible pensar un diseño situado en Latinoamérica? Y por último,
¿cómo vamos a incorporar el debate actual de la autoría en el diseño? Porque hay un muy profundo debate de la autoría. ¿Qué va a pasar en el diseño? Que es nada menos que una disciplina basada en el diseño de autor. Y para cerrar con estas señales, porque yo quería incorporarme en esta quinta eje de diseños de futuros disciplinares, yo creo que hay dos de estas señales que a mí me gustaría tomar, al menos en mi propia perspectiva, que tienen que ver con hoy que el lenguaje visual es reconocido como el lenguaje que nos permite abordar los sistemas complejos y en ciencia ha desplazado al lenguaje matemático que venía del positivismo, en este giro iconográfico. ¿Qué lugar estamos ocupando los diseñadores? Nosotros, que en la imagen nos sentíamos casi los patitos feos, lo que no sabíamos demasiado, lo que venía alguien de sociales y hablaba con palabras que no entendíamos, nosotros, que éramos los especialistas en la imagen, ahora que el mundo se dio vuelta, que la ciencia se dio vuelta para ubicar al lenguaje en esta posición, ¿cómo lo vamos a rever en nuestras currículas? Y ahora que la otra cosa que empiezan a valorar, que siempre nos sentimos que éramos los que, ay, de repente decíamos, se me ocurrió, que el lenguaje abductivo es lo que nos sirve. O sea, por un lado tenemos el visual para los sistemas complejos y el abductivo para entender los sistemas emergentes. Esas dos características que definen fuertemente a nuestra disciplina, ¿cómo las vamos a valorar? Basta de ser patitos feos, si nosotros las manejamos, pero manejémoslas, seamos patitos feos que se hacen cisnes y empezamos a replantear nuestras currículas que las hicimos en los 50 para parecernos a las ciencias serias. Y en este diseño de futuros vimos preguntas y desafíos, vimos ciertas señales como palancas, ahora tenemos que hacer nuestras perspectivas de diseño de escenarios futuribles para la enseñanza y el aprendizaje del diseño. Muchas gracias y espero no haber sido demasiado larga o pesada con los conceptos.